Buenos días a todas y bienvenidas a este espacio, a este segundo webinar que hemos organizado dentro de Impulsa Igualdad. Os quiero dar la bienvenida a todas y nada, deciros que este webinar lo hemos organizado porque en Impulsa Igualdad tenemos un firme compromiso con conseguir... Vale, que tengo que admitir la gente. Conseguir visibilizando, denunciando y transformando las barreras que en muchas ocasiones las mujeres con discapacidad nos encontramos en el pleno ejercicio, ¿no? de nuestro derecho. Para empezar, yo, por si no nos conocéis, voy a presentar un poco a la entidad. Nosotros somos Impulsa Igualdad. Yo soy Miriam Arnay, que soy la directora técnica del área de autonomía personal y vida independiente. Y como he comentado, me acompaña mi compañera Jara Sánchez, que ella es la responsable de la Oficina de Defensa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la entidad, ¿vale? En Impulsa Igualdad somos una entidad, ¿vale? estatal que trabajamos por la autonomía personal, la vida independiente y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Trabajamos desde un... Esperad, porfa, si me podéis... Es que tienen ellas que silenciarlo. Ay, si podéis silenciar el micrófono, por favor. Noelia y Marta son. Vale, Yo estoy muchas ahora. gracias. Vale, porque es que me acoplo, no es por nada. Luego va a haber un turno de preguntas, ¿vale? Es un webinar que va a ser más o menos cortito, por así decirlo, y luego, por supuesto, vamos a abrir el debate, ¿vale? Que se merece este tema. Pues como decía, nosotros trabajamos desde un enfoque de derecho y de reivindicación política, de reivindicación social y actuamos sobre todo como altavoz frente a las vulneraciones sistemáticas que muchas personas con discapacidad nos encontramos en nuestro día a día, ¿no? Pero sí es cierto que si hablamos de mujeres con discapacidad, es imprescindible que tengamos que reconocer que siguen viviendo una realidad que está marcada por la intersección entre la discriminación que existe por razón de género, ¿no? y por razón de discapacidad, lo que sitúa a las mujeres con discapacidad en una posición de mayor vulnerabilidad estructural, invisibilidad institucional y, por supuesto, nos sitúa en una situación de riesgo de exclusión social. Son muchas las barreras, ¿vale? Que muchas de nosotras ya las conocemos, muchas barreras tanto visibles como invisibles que enfrentan las mujeres con discapacidad para acceder a sus derechos básicos, y entre ellos están el derecho del acceso efectivo a la justicia y el respeto a nuestra salud sexual y reproductiva. Hoy nos vamos a detener y vamos a analizar estas barreras, ¿vale? Lo que significa en pleno siglo XXI que una mujer con discapacidad no pueda denunciar una situación de violencia o que se vea que se niegue su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Porque los derechos no tienen que ser ni condicionales ni selectivos. Y porque es cierto que si no hablamos de mujeres con discapacidad, no podemos hablar de un feminismo y de una justicia verdadera de la sociedad. Pues, vale, voy a pasar a la diapositiva. Vale, ahora sí, vamos a entrar de lleno en los dos grandes ejes, ¿vale? Que van a estructurar este webinar y que representan, como os he comentado, algunas de las principales vulnerabilidades a las que nos enfrentamos las mujeres con discapacidad. Por un lado, vamos a hablar del acceso efectivo a la justicia, un ámbito en el que siguen persistiendo obstáculos graves de accesibilidad, de credibilidad, de protección específica a las mujeres con discapacidad. Y por otro lado, vamos a hablar de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, donde siguen existiendo prejuicios capacitistas, prejuicios patriarcales, donde se siguen condicionando las decisiones y los tratamientos a los que queremos acceder las mujeres con discapacidad y la propia posibilidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Vale,
Cuando hablamos de acceso a la justicia, yo aquí quiero matizar que hablamos de un derecho fundamental que se recoge en el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, en la práctica, las mujeres con discapacidad encontramos enormes obstáculos cuando intentamos ejercer es- este derecho. Vale, Ya está. vale, gracias. Perdonad, no es que escuchamos los micros y como se acopla, no está, perdón. Perfecto. Vale. Cuando hablamos de barreras en el acceso efectivo a la justicia, nosotros hablamos, después de hacer un análisis de necesidades, nosotros lo hemos estructurado en tres grandes bloques, ¿vale? Estas barreras. Por un lado, existen las barreras físicas, ¿vale? En el pleno siglo XXI estas barreras parecen que están superadas, pero no. Muchas infraestructuras del sistema judicial siguen siendo inaccesibles desde el punto de vista físico. Nos encontramos con juzgados sin rampa o con escaleras y que no hay ninguna alternativa accesible. Las puertas suelen ser sumamente estrechas y el mobiliario, a veces como está colocado, es inadecuado para las personas con discapacidad, usuarias de silla de ruedas. Ausencia de señalética accesible o elementos de orientación, y también se encuentran pues otras faltas como la falta de sistemas de bucle magnético y bueno, un largo etcétera. Estas carencias no solo dificultan la asistencia presencial, sino que pueden desmotivar directamente la denuncia. Y en muchas ocasiones, al encontrarnos con estas barreras, se prolonga incluso la situación de vulnerabilidad o incluso perdura, ¿no? La situación de violencia a la que puede estar sometida la mujer con discapacidad. Otra de las grandes barreras son las barreras comunicativas, ¿vale? La justicia en España aún no garantiza una comunicación accesible y que sea comprensible para todas las personas, lo que está claro que supone una grave vulneración de derecho a entender y a ser entendidas en procesos judiciales. ¿Cuáles son algunas de estas principales deficiencias? Pues la falta de materiales en lectura fácil o adaptaciones cognitivas, la ausencia de intérprete de lengua de signos o profesionales que apoyen a la comunicación, un lenguaje jurídico en ocasiones excesivamente técnico y poco accesible, que en muchas ocasiones incluso para las personas sin discapacidad se hace un poco arduo. En contexto de personas con discapacidad cognitiva o psicosocial, esto se puede agravar aún más la situación. Y la falta de información previa en formatos accesibles sobre los procedimientos judiciales, los derechos como víctima o denunciante o los recursos disponibles, etcétera. Entonces, vale, la consecuencia, ¿vale? De todo esto es que en las mujeres muchas mujeres con discapacidad, al no comprender los procedimientos, no pueden declarar adecuadamente o se sienten inseguras al enfrentarse al sistema judicial, lo que llega a minar su credibilidad y su participación real en el proceso. Y por último, las barreras actitudinales. Para mí estas las barreras son las más profundas y las más difíciles de eliminar porque están basadas en prejuicios y estereotipos muy arraigados en nuestra sociedad, ¿vale? Como por ejemplo presuponer que las mujeres con discapacidad no podemos ser sujetos de violencia de género o que llegamos a exagerar los testimonios, dudar de la credibilidad o de la capacidad para declarar de las mujeres con discapacidad o infantilizarla desde un enfoque paternalista, tomando decisiones por ellas, sin su consentimiento, etcétera. Es decir, este tipo de barreras, igualmente que en el caso anterior, no solo van a entorpecer los procedimientos judiciales, sino que revictimizan a las mujeres con discapacidad y desincentivan el acceso a la justicia, generando una sensación de impunidad y de total abandono institucional. Vale, en resumen, estas barreras forman parte de un mismo sistema que no está preparado para garantizar la igualdad de acceso a la justicia a todas las mujeres, lo que se está traduciendo en una infradenuncia de situaciones de violencia y abuso,
y procesos judiciales que son fallidos o incluso abandonados por la falta de apoyo y la de protección sistemática que se encuentran las mujeres con discapacidad. Eliminar estas barreras no solo es una cuestión técnica, sino que cuando hablamos de eliminar estas barreras estamos hablando de derecho y de justicia social, y por eso desde Impulsa Igualdad seguimos exigiendo cambios estructurales que incluyan reformas legales, formación obligatoria del personal del sistema de justicia, creación de apoyos accesibles y protocolos específicos que tengan un enfoque interseccional y de género. Y para ello, como he comentado, nuestra compañera Jara Sánchez, que es la responsable de nuestra oficina de Derecho de Defensa de Derechos de la entidad, nos va a compartir ahora un poco en líneas generales y unas pinceladas sobre la estrategia y las principales líneas de acción que queremos desarrollar en este ámbito desde Impulsa Igualdad. Así que nada, te doy la bienvenida, Jara. Espera, que me voy a quitar el micrófono y te dejo. Tienes que quitar también el volumen, a lo mejor. Que Sí, si ya no- me he quitado. Ah, muchas Todo. gracias. Muy bien, pues es un placer para mí saludaros. Estoy viendo además alguna cara conocida que me hace muchísima ilusión. Así que un abrazo fuerte. Bueno, mirad, yo antes de empezar con las propuestas de acción per se, quería recordar una cosa que me parece importante. Todo aquello que pedimos aquí, que venimos a pedir y por lo que venimos a trabajar es ya exigible. O sea, existe una normativa que dice que todo el sistema judicial ha de ser accesible en sus tres vertientes: la accesibilidad física, la accesibilidad sensorial y la accesibilidad cognitiva. No se cumple. Entonces, nosotras en nuestro trabajo vamos identificando estas faltas y decimos cómo es posible que hayamos luchado por tener una legislación, pero que esta legislación no se cumpla. Entonces, es también nuestro papel en la lucha por la defensa de derechos, tratar de ejecutar esta normativa que exige que, por ejemplo, en el caso de los juzgados sean en todos los sentidos accesibles. Entonces, dicho esto, que creo que es importante, que no estamos mendigando nada, estamos exigiendo que se cumpla una normativa, que es una cosa que ha de hacerse así, pues tenemos una serie de propuestas de acción. Aquí las hemos resumido poquito porque tampoco queremos entrar a ello y que se haga pesado, pero estamos totalmente abiertas. Ahora también lo dirá la compañera Miriam, lo confirmará, a avanzar en este sentido y a explicarlo más a aquellas personas que se encuentren interesadas, porque es un bien para todos y todas. Entonces, dicho esto, en relación a las propuestas de acción, bueno, la primera, que creemos que es la esencial, la accesibilidad en juzgados y comisarías. O sea, que toda persona con discapacidad, y en concreto también las mujeres cuando son víctimas de violencia machista, puedan ejercer la tutela judicial de sus derechos, pues en una condición igualitaria. Entonces, en ese sentido, lo que a nosotras más nos preocupa son los juzgados de primera instancia de instrucción y los juzgados de violencia sobre la mujer, por supuesto. O sea, que tú no puedas acceder a un juzgado para, pues, conciliar una situación muy, muy complicada, es una cosa que no puede seguir pasando. Entonces, en este sentido también proponemos la revisión obligatoria de las licencias y contratos públicos que se licitan a empresas privadas en los edificios judiciales, si en sus pliegos no aparecen las condiciones de accesibilidad mínima, que, por cierto, son las que establece el Código Técnico de Edificación, que, como decimos, no es algo que nosotras estemos queriendo imponer a nadie. En ese caso, no se licitarán a esas empresas, y tendrá que haber un punto en el que todas las empresas tengan que tener en su contrato una parte relativa a la accesibilidad mínima, física y también cognitiva. Continuamos. Una vez que, digamos, ya se accede de una manera adecuada al juzgado, ¿qué continuaría? Pues continuaría el procedimiento en sí, ¿verdad? Como sabemos, desde hace unos años se está empezando a utilizar la figura del facilitador o la facilitadora procesal, que es una persona, una figura de acompañamiento en en todos estos procedimientos judiciales. ¿Qué sucede? Que es una figura que es muy nueva y no está todavía en las comunidades autónomas aplicada. Únicamente de momento está sucediendo en la Comunidad de Madrid. Entonces creemos que el facilitador procesal como figura de apoyo debe tener un carácter obligatorio, y nos gustaría incidir, en este caso sí, en una legislación de bases
que haga que en todas las comunidades autónomas tenga que existir esta figura y exista más o menos de la misma manera. Que luego cada comunidad autónoma puede mejorar la figura, pero lo que no querríamos es que haya comunidades autónomas que lo tengan y comunidades autónomas que no, porque la desigualdad territorial es también algo que nos afecta mucho, como bien sabemos, Ujú. y por lo que estamos concienciadas y preocupadas. Tras esto, también habíamos pensado, ahora al final nos diréis vuestras opiniones, en la realización, y estamos trabajando en ello, de un protocolo común de ajuste de procedimiento en todos los procesos, tanto judiciales como en instancias policiales. Por ejemplo, hay una mujer que comete un presunto delito y acaba en una comisaría una serie de días, que tenga los ajustes que esta persona requiera, ajustes razonables referidos, por ejemplo, a que tenga más tiempo para expresar lo que necesite expresar cuando tenga que realizar una declaración. Hay personas que tienen dificultades a nivel, pues, de poder expresar con la rapidez adecuada, y hay también que darles esas posibilidades. Otro ajuste posible, poder llevar unas gafas de sol cuando estás haciendo la declaración, si eso te facilita la concentración. Otro ajuste razonable, por supuestísimo, que los baños sean accesibles, tanto en un juzgado que va una persona como testigo o como parte, como en una instancia policial. Otro ajuste razonable, que las mujeres que están en instancias policiales y que tienen discapacidad puedan acceder a los recursos higiénicos para menstruales de una manera también digna. Todo esto son asuntos que hemos ido viendo que no se dan y que nos parece súper importante trabajar en ellos, porque forman parte, pues, del núcleo de derechos más importante de las personas, en este caso en concreto de las mujeres. ¿Con qué podríamos continuar una vez que tenemos la accesibilidad en juzgados y ya tenemos el procedimiento más o menos adecuado a nuestras necesidades? Los sesgos. Los sesgos de todo el personal que trabaja, desde los propios primeros policías hasta jueces y juezas y fiscales, letrados de la Administración de Justicia y notarías incluso. Debe de haber una formación en sesgos para que todo el personal relacionado con el mundo judicial y la discapacidad tengan el conocimiento adecuado. En este sentido, ¿cómo lo podríamos plantear? Pues hemos estado viendo la posibilidad de que hubiese un sistema de certificación obligatoria en discapacidad y género, que hubiese a lo mejor un módulo de 10 horas o de 20 horas, y que cada 3 años o cosas así hubiese también la posibilidad de volver a tomarlo, pues para que estas cosas no se oxiden, ¿no? Que lo tomas una vez y luego a los 15 años tú de que te acuerdas de cómo has de tratar a una mujer con discapacidad que llega a una instancia policial porque a lo mejor ha sido víctima de un atropello y tiene que ir a poner una denuncia o cosas más complicadas, ¿no? Y luego, por supuesto, las campañas específicas de sensibilización institucional. Además, siempre hay recursos para ello, o sea, hay partidas para ello que se pueden solicitar, y es un trabajo que también, pues, funciona bien, porque se muestra un poco más a personas que no están en nuestro entorno, pues cuáles son nuestra situación y nuestras necesidades. Y en último lugar, que también es súper importante para ver cómo iría, pues, todo el resto, es un buen sistema de evaluación y de seguimiento. Es algo que también hemos visto a lo largo de estos meses de investigación, que no hay mucho, y entonces nos parece interesante la posibilidad de la creación de un sistema estatal de indicadores sobre accesibilidad en justicia. Es decir, que hubiese una plataforma, igual que ahora existe la OADIS, que es una plataforma de sugerencia de quejas en materia de vulneración de derechos de discapacidad, pues en materia de justicia. Es decir, cuántas quejas ha habido porque mujeres con discapacidad física que están en silla no han podido acceder a la tutela judicial de sus derechos, porque no existía un juzgado físicamente accesible, que a veces es que es lo que decía Miriam antes, es eso, es que ya desde el principio existe una barrera, que la persona no puede ni acceder sin perder la dignidad o sin tener que ser tratada de una manera distinta. Entonces es importante que pudiese haber un sistema estatal, y además segregado por tipos de discapacidad también.
Y por supuesto, si pudiera ser un mecanismo de quejas y reclamaciones accesible, porque también de nada sirve que estemos haciendo el sistema estatal de indicadores si no facilitamos a las mujeres con discapacidad y a cualquier persona con discapacidad que lo necesite un mecanismo tangible. Que esto pasa mucho, que no sabemos tampoco cómo denunciar, no sabemos a dónde hacerlo, no sabemos si va a tener un efecto. Entonces, pues es importante. Y en este sentido, yo sé que a veces no creemos del todo en la justicia, y lo comentábamos antes, porque se hace densa, se hace difícil, se hace poco tangible. Y lo que quería decir rápidamente, voy a preguntarle a mi compañera si me estoy extendiendo de más. Está perfecta. Me dice que estoy perfecta. Pues me había apuntado aquí una serie de sentencias, no las voy a leer todas, pero es bonito y ahora las voy a comentar por eso, porque creemos a veces que la justicia es muy complicado que llegue a ayudarnos, pero aquí hay ejemplos concretos de sentencias que además son del Tribunal Supremo, que es nuestro máximo órgano en España, que nos dan la razón, digamos. Y voy a poner, por ejemplo, em, una sentencia. No voy a decir el número por no liarnos, pero si queréis, tenemos aquí el documento y os las pasamos sin problema. En esta sentencia del Tribunal Supremo anula un procedimiento civil porque el propio juzgado carecía de rampa y de bucle magnético, confirmando que la accesibilidad física es una condición previa obligatoria de la tutela judicial efectiva. Voy a volver a repetir esto porque creo que es muy importante. El Tribunal Supremo anula una sentencia y un procedimiento entero de un juzgado porque este juzgado carecía de rampa y de bucle magnético, y la persona que era parte de este procedimiento no pudo defenderse con la dignidad que requiere ni con los ajustes razonables que se exigen. Entonces, ¿qué pasa? Que el Tribunal Supremo, nuestro órgano máximo, confirma que la accesibilidad física sí es una condición previa obligatoria de la tutela judicial efectiva, y entonces ese procedimiento no era válido. Lo que, bueno, creo que es una cosa muy positiva y que dice mucho de que efectivamente si lo luchamos y si nos quejamos podemos llegar a un buen punto. Y os voy a leer otra. Esta también es del Tribunal Supremo, de su Sala Tercera del año 2022, son muy recientes. Y esta, por ejemplo, es una sentencia que declara nulo un contrato público que no tenía cláusulas de accesibilidad, extendiendo la exigencia a todas las obras de esa sede judicial en concreto. O sea, hubo una persona que inició una demanda porque vio que en el contrato de este juzgado no había cláusulas de accesibilidad que, como venimos diciendo, son obligatorias, interpuso la demanda, llegó hasta el Tribunal Supremo, que tiene que pasar por una serie de fases, y le han dado la razón. Es obligatorio que haya cláusulas de accesibilidad en todas las empresas que presten servicios a juzgados. Me voy a quedar de momento aquí y si luego os apetece leemos más. Muchas gracias. Gracias. Vale, ¿me escucháis, no? Gracias a ti, Jara, por explicarlo tan bien y poner ejemplos reales. Yo creo que eso también da luz, ¿no? al webinar. Y, y nada, como resumen del primer tema que acabamos de abordar, bueno, aquí os recogió algunas de las ideas clave que sostienen la propuesta que nos ha compartido Jara, es que siguen persistiendo barreras estructurales, que el sistema judicial no está garantizando aún los ajustes necesarios y que las mujeres con discapacidad en muchas ocasiones siguen siendo invisibilizadas y discriminadas. Vale, si os parece bien, vamos a pasar al segundo tema. Ya te digo, luego va a haber como una ronda de debate para que hablemos y debatamos estos dos temas y vamos a pasar a otro de los grandes ámbitos donde las perdón, donde las vulneraciones de los derechos de las personas con discapacidad, bueno, pues son especialmente graves y están siendo silenciadas, que el acceso, ¿no? a la salud sexual y reproductiva del colectivo. Es un terreno donde sigue habiendo mucho estigma, donde sigue habiendo
muchas ideas paternalistas y capacitistas, y donde el derecho a decidir, incluso el derecho a recibir información y el derecho que tienen las mujeres con discapacidad a ejercer la maternidad libremente no se está garantizando. Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, lo hacemos, pues eso, desde una realidad profundamente invisibilizada y que está silenciada. Es decir, lo que debería ser un ámbito de atención y un ámbito de acompañamiento desde un enfoque de salud y de derechos humanos, sigue siendo en muchos casos un espacio de exclusión, un espacio de discriminación, un espacio de vulnerabilidad. No me sale esa palabra, de vulnerabilización a las mujeres con discapacidad. Bueno. Para empezar, nos encontramos, igualmente como en el caso anterior, con un problema básico de accesibilidad física. Mi compañera Jara y yo hemos estado revisando algunos estudios y todos llegan a la conclusión de que aproximadamente el 60% de los centros de salud de ginecología en España no son accesibles para mujeres usuarias de silla de ruedas. Esto quiere decir que muchas mujeres con discapacidad no podemos entrar con autonomía en la consulta, no podemos subir a una camilla porque no está adaptada o no se regula en altura, o no se puede realizar una revisión básica, ¿no? Y tan íntima sin que tengamos que ser asistidas de una forma, en algunas ocasiones, bastante inadecuada. Existe una legislación general sobre accesibilidad universal, sí, todas la conocemos, pero no se establecen criterios específicos ni exigencias concretas que se refieran a los servicios ginecológicos y obstétricos para las mujeres con discapacidad, lo que deja un enorme vacío en esta práctica. A esto se le suma también, como en el caso anterior, la inaccesibilidad comunicativa. Muchas mujeres no entienden la información que se les da sobre su salud, sobre un diagnóstico, sobre el tratamiento, sobre una intervención médica, y no la entienden porque no se están ofreciendo adaptaciones cognitivas, ni materiales en lectura fácil, ni intérpretes de lengua de signos, ni apoyos visuales, etcétera. Aunque hay una ley de garantía integral sobre la libertad sexual que promueve la elaboración de materiales accesibles, la realidad que nos estamos encontrando es que a veces su aplicación práctica en los centros de salud es muy limitada y muchas veces queda un poco a la libertad o a la voluntad del profesional que esté ahora mismo en esa consulta. Otra cuestión crítica es la falta de formación del personal sanitario. Según también datos que hemos recogido, 8 de cada 10 profesionales de la salud reconocen no haber recibido ninguna formación específica en atención a mujeres con discapacidad. Esto, por supuesto, que tiene consecuencias gravísimas. No solo dificulta el trato adecuado o la adaptación de los procedimientos, sino que afecta directamente al respeto, al consentimiento informado, que es la base de cualquier atención sanitaria ética y legal. Es cierto que la normativa sanitaria contempla la formación con enfoque de género, pero no incluye contenidos obligatorios ni específicos sobre discapacidad. Con lo cual, el enfoque interseccional que tiene que haber en estos temas se está diluyendo por completo. Y no podemos dejar de hablar también de un tema muy delicado, que es la vulneración directa de los derechos. Seguimos encontrando prácticas que no deberían existir, decisiones médicas sin consentimiento, procedimientos realizados sin explicar a la mujer lo que va a ocurrir, mujeres infantilizadas, tratadas como si no tuvieran la capacidad de decidir si quieren ser madres o no, si desean anticoncepción, si quieren abortar, etcétera. La estrategia de salud sexual y reproductiva del Sistema Nacional de Salud contempla la perspectiva de género, pero igualmente, como en el caso anterior, no detalla cómo se va a garantizar la inclusión efectiva de la discapacidad en sus protocolos y en sus actuaciones clínicas. Y por último,
tenemos también un grave problema de desprotección ante la violencia ginecológica, una forma de violencia estructural que muchas mujeres con discapacidad sufren sin poder denunciarla. Hoy por hoy no existe ningún canal específico y accesible para que una mujer con discapacidad pueda denunciar un trato ginecológico indigno, doloroso, degradante, sin consentimiento. Y muchas veces las mujeres con discapacidad ni siquiera son reconocidas como víctimas porque el sistema está normalizando este trato o no lo identifica directamente como un acto de violencia. En conjunto, hablamos de una forma estructural, o sea, de una falta, ¿no? de ese enfoque interseccional, donde el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad no se está garantizando, no se está protegiendo y muchas veces ni siquiera se está reconociendo. Y esto no es una cuestión técnica ni médica, igualmente es una cuestión de derechos humanos. Igualmente, para profundizar estos temas y sobre todo para trazar propuestas que nos permitan avanzar en la garantía real de estos derechos, de nuevo Jara, que nos va a contar un poco cuáles son las principales líneas de acción y las medidas urgentes que proponemos desde la entidad Impulsa Igualdad en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad. Me quito el micro, Jara, ¿vale? Pues aquí estamos otra vez para hablar de efectivamente las propuestas de acción en este sentido. Como antes digo, no voy a entrar a un detalle muy concreto para que esto sea dinámico. Era una pequeña presentación que os queríamos hacer, pero estamos súper dispuestas a ampliar la información en concreto que os interese o que os motive o que os inspire. Entonces, creemos que yendo un poquito paso a paso, sería súper importante conseguir un diagnóstico estatal actualizado de cuál es la situación de la accesibilidad ginecológica, tanto física como en el resto de vertientes. Creemos que existen estudios de absolutamente todo. ¿Cómo no va a existir uno actualizado además con fondos públicos, también con presencia de las entidades de representación de la discapacidad en relación a cuál es la situación ginecológica para las mujeres con discapacidad, que además somos muchas? Entonces creemos que eso sería principal y súper necesario. Dicho esto, pues lógicamente conseguir que se cumpla, volvemos al mismo problema que hay con el tema de los juzgados, que se cumpla la normativa estatal en materia de accesibilidad universal, que por supuesto también aplica a los servicios ginecológicos y obstétricos. Aplica porque hay una normativa en sede de discapacidad que así lo dice. Comentaba la compañera Miriam que también tenemos normativa que luego dice un poco lo contrario, es decir, como que se olvida de que sí que existe una ley general de los derechos de las personas con discapacidad más allá de otras que efectivamente señalan que los servicios ginecológicos y obstétricos han de ser accesibles. Entonces, que nadie nos diga lo contrario, y si nos lo dicen, tenemos en la mano una legislación que apoya lo que nosotras buscamos, que es el cumplimiento de la ley. No buscamos más, no buscamos más que el propio cumplimiento. Entonces, también creemos importante la elaboración de materiales informativos accesibles y multiformato, no tanto para las personas con discapacidad, que también en el conocimiento de nuestros derechos y de qué podemos exigir o no, sino para todo ese conjunto de profesionales que, como decía Miriam anteriormente, es preocupante que 8 de cada 10 no hayan recibido ni una sola línea formativa en materia de discapacidad, cuando es un tema fundamental en el servicio ginecológico, fundamental. Entonces, creemos importante también, tanto desde nuestra entidad como desde cualquiera de las que nos estáis viendo, pues incidir un poco en este sentido, continuando con introducir de manera obligatoria la discapacidad y el género como formación para el personal sanitario. Para el personal sanitario, pero también para el personal médico, como podría ser pues un enfermero o enfermera. O sea, al final esto es una cosa que ha de ser transversal a todo el personal relacionado con las mujeres con discapacidad en este ámbito. O sea, yo creo que ya se tiene que acabar el que no podamos ir a hacernos un chequeo, que es algo súper importante, que además las mujeres tenemos la maternidad y la tenemos que cuidar, y yo creo que ya se tiene que acabar que no se pueda.
se tiene que poder. Entonces, bueno, continuaríamos con la posible, si se pudiera, creación de unas unidades específicas de referencia, tanto de salud sexual y reproductiva, y que fueran accesibles. Pues habíamos planteado la opción de que pudiera ser en principio una por comunidad autónoma y ciudad autónoma también, y luego ir viendo, ¿no? O sea, que al final todas las mujeres del territorio español tuviesen una unidad de referencia a, Mm. como mucho 50 kilómetros de su domicilio habitual. Y luego, revisión normativa para erradicar prácticas no consentidas. Sabemos, porque lo sabemos, además venimos hace poco del Congreso de Derecho y Discapacidad que se ha celebrado en Ciudad Real, que efectivamente las prácticas no consentidas en este sentido, las que eran más flagrantes, más fuertes, ya no existe una sujeción normativa para ellas, es decir, están prohibidas, pero es verdad que aún perduran ciertas prácticas, sobre todo en legislaciones autonómicas, que no tienen razón de ser. Entonces también por nuestra parte, pues hacer una revisión comunidad autónoma por comunidad autónoma y hacer las reuniones que se requieran para adecuar la normativa a, pues, los derechos humanos. Es que no exigimos tampoco cosas excesivamente raras. Y en siguiente lugar, que lo ha comentado ya también la compañera Miriam hace un poquito, pero nos parece súper importante que exista una estrategia de salud sexual y reproductiva del Sistema Nacional de Salud, y que resulta que no haya ni un solo apunte, ni uno, de las mujeres con discapacidad. Después de todo lo que llevamos luchando todos estos años, sobre todo por erradicar prácticas como la esterilización forzosa, que esto es un tema ginecológico y es absolutamente una aberración que hasta a nivel internacional se nos ha dicho. Entonces, no se entiende, y vamos a luchar por que se incorpore esta perspectiva de la discapacidad y que se empiecen a erradicar toda esta serie de problemas que venimos diciendo, más otros que existen, porque esto es un tema pues muy, muy complicado. En último lugar, igual que hablábamos de un canal de denuncia accesible en justicia, pues debería y nos gustaría que hubiera un canal de denuncia accesible también para violencia ginecológica, por la vulneración de derechos que la violencia ginecológica y obstétrica conllevan, que son muy fuertes y que atentan contra, digamos, lo que es el núcleo principal de los derechos y de la intimidad y de la dignidad de una mujer con discapacidad. Bueno, dicho todo esto, que sé que se hace un poco denso y espero estar explicándolo más o menos bien, os voy a leer solo una sentencia. ¿Me da tiempo? Sí, 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 va súper bien. Vale, pues mirad, como decía antes, la justicia parece lejana, la justicia parece a veces complicado acceder a ella, parece, y es, por supuestísimo, pero también es verdad que otras tantas sí que nos favorece y nos da la razón en cosas que la tenemos. Os quiero leer una sentencia del Tribunal Supremo del año 2022, la cual condena a un hospital por lesiones causadas a una persona con discapacidad por carecer de una camilla regulable. Es fuerte. Y dicho esto, declara que el equipamiento sanitario, o sea, el Tribunal Supremo oficialmente en el año 22 ha declarado que el equipamiento sanitario accesible es exigible con efecto inmediato. Y además sirve de base para reformar un Real Decreto, que es el en el que en el 2022 regulaba los servicios ginecológicos. O sea, se me ha entendido bien, ¿verdad? Sí. Que había un hospital que causó lesiones a una persona por carecer de una camilla regulable, que es obligatorio, como venimos diciendo. Esta persona no se quedó callada, sino que ejerció su derecho a la tutela judicial, inició una demanda y ha conseguido que el Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial en España, declare que tiene la razón, condene al hospital y además declare que el equipamiento sanitario accesible es exigible inmediatamente. En cuanto la persona entra, tiene que haber un material accesible para ella a nivel ginecológico. Así que bueno, dicho esto, pues espero haberos trasladado más o menos bien, un poco en este sentido más técnico, cuáles son las propuestas que nosotras tenemos en mente desde Impulsa Igualdad como Confederación, y pues quedamos disponibles ahora para el turno de preguntas, incluso a futuro, como decimos siempre, facilitamos nuestros correos electrónicos. Cualquier duda que tengáis, cualquier idea también, cualquier propuesta,
cualquier conversación que queráis que tengamos, que os pasemos las sentencias, que es algo muy tangible, es algo pues muy chulo para poder decir, jope, pues es que esto es así. O sea, tengo aquí una muestra de que efectivamente mis derechos valen y los puedo exigir. Pues estamos para ello. Muchas gracias. Estamos ahora al paso a la compañera Miri, que hará las conclusiones. Ay, vale. Muchas gracias, Jara. Y además que te repito eso, que está muy guay que cuentes lo de las sentencias y demás, porque bueno, como que dentro de todo lo malo vemos ahí como un caminito por el que a veces también es difícil, tiene que ser largo, que eso es otra cosa que podemos hablar, pero que bueno, que si seguimos en la lucha, bueno, todas unidas podemos llegar a, bueno, mover un poquito el mundo. Entonces, pues nada, como ha dicho Jara, ya por terminar y por las conclusiones respecto a este tema, hemos visto claramente que las mujeres con discapacidad física y orgánica seguimos enfrentando graves obstáculos para acceder a servicios ginecológicos accesibles y con un trato respetuoso, que también que la falta de profesionales formados, los espacios adaptados y materiales comprensibles limitan la capacidad de las mujeres con discapacidad a decidir de forma autónoma sobre nuestra salud sexual y reproductiva y que como ha dicho mi compañera Jara desde Impulsa Igualdad, reclamamos la creación de unidades especializadas en estos temas por comunidad autónoma. Reclamamos una formación obligatoria en género y discapacidad para el personal sanitario y, por supuesto, que se incorpore de manera explícita la perspectiva de la discapacidad en esta estrategia de salud sexual y reproductiva del Sistema Nacional de Salud, que es sorprendente que no haga ni siquiera un pequeño ápice, ¿no?, a las mujeres con discapacidad. Pues bien, ya por terminar y por dar ese turno de debate o de preguntas y lo que necesitéis, hemos hablado de barreras, de exclusión, de derechos que siguen sin garantizarse, pero también hemos hablado de propuestas, de estrategias que queremos llevar a cabo desde Impulsa Igualdad, porque en Impulsa Igualdad y el departamento en el que trabajamos también Jara y yo, lo tenemos muy claro. Queremos una justicia en la que se nos escuche y un acceso a la salud en la que se nos respete. Queremos que las mujeres con discapacidad no tengamos que pedir permiso para poder ejercer nuestros derechos, porque no se trata de incluirnos en lo que ya existe, sino que se trata de transformar lo que no está funcionando. Y eso es solo posible pues si lo hacemos todas juntas, si todas las entidades vamos a una, con esa mirada feminista, con ese enfoque interseccional y con la convicción firme de que si las mujeres con discapacidad no ejercemos nuestros plenos derechos y actuamos en comunidad, no podemos hablar de igualdad y no hay igualdad que valga si no se nos está teniendo en cuenta. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotras este ratito. Como ha dicho antes Jara, aquí os dejamos nuestro contacto, teléfono, correo, por si tenéis dudas, además que queráis escribirnos o llamarnos. Y, y ahora es vuestro turno, si queréis comentar algo, de compartir o lo que sea. Muchísimas gracias. Puedo decir una cosa. Anda, mira. Claro. Hola Raquel, ¿qué tal? Si nos quieres contar. Sí, me gustaría saber dónde y cómo denunciar las desigualdades de todo tipo que hay
entre comunidades autónomas. Yo, yo estoy viviendo ahora en Castilla-La Mancha, que es un desastre. Antes vivía en Barcelona y creo que lo de las comunidades autónomas es un desastre porque todos los españoles tenemos los mismos derechos. ¿Cómo se come? Gracias. Pues sí, Raquel, muchas gracias a ti, que siempre además ya me había fijado yo en ti porque haces unas intervenciones muy interesantes, tienes unas reflexiones muy buenas. Y sí, es una reflexión a la que nosotras también lamentablemente hemos llegado, creo que todos llegamos a ella, que el Estado de las Autonomías es una organización territorial que si bien es la que es en nuestro país, dificulta mucho que podamos disfrutar de los mismos derechos en una comunidad autónoma frente a otra. Entonces, para el tema de las denuncias de estas desigualdades territoriales, se puede hacer en el caso de que haya una norma estatal de bases que no se cumpla luego en la comunidad autónoma. Voy a ponerte un ejemplo, Raquel, a ver si me explico adecuadamente, que a veces también a mí me cuesta un poquito. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha. Mira, en general hay un Real Decreto estatal que exige que haya un 5% de licencias de taxis accesibles en los municipios de más de 50.000 habitantes. Lo sabes, sé que lo sabes porque lo conocemos casi todas. Efectivamente, pues ¿qué pasa en Toledo? En Toledo pasa que hay una norma del año de la polca que no ha sido una norma antigua que no ha sido traspuesta a este Real Decreto estatal y que dice que tiene que haber un taxi por cada 15.000 habitantes. Eso no es lo que dice la normativa estatal y queda en muy poquitos taxis accesibles. Entonces, ahí sí que se podría, digamos, actuar contra la comunidad autónoma porque hay esta ley estatal que es un Real Decreto, el Real Decreto 1544 que dice que tiene que haber ese número de taxis. Entonces, ahí, por ejemplo, estoy poniendo este ejemplo para explicar que cuando hay una norma estatal de bases que no se cumple en la comunidad autónoma, sí se puede actuar, pero que cuando no existe esa norma, no se puede denunciar porque la comunidad autónoma tiene la competencia para hacer un poco lo que a ella le apetezca. Y ahí es donde se dan esas diferencias. Y sobre la ley de autonomía personal, por ejemplo, aquí la figura del asistente personal no existe. Pasa exactamente lo mismo. Mm. Efectivamente, y es una cosa, aquí nosotras tenemos desde el departamento de Miriam, se trabaja muchísimo y se ha trabajado mucho por conseguir los acuerdos interterritoriales de la figura de la asistencia personal y luego nos encontramos con estos problemas, que hay comunidades autónomas como es lamentablemente Castilla-La Mancha, que no sabemos por qué razón no adecuan su normativa. Entonces, las personas que vivís en Castilla-La Mancha que tenéis discapacidad os encontráis a veces con más dificultades simplemente por vivir ahí y yo por vivir en Madrid tengo acceso a otras posibilidades. Entonces estamos totalmente de acuerdo, intentamos seguir trabajando en ello, pero el estado de las autonomías es que es complicado porque al ser una división que es constitucional, del territorio y de las competencias, claro, habría ya que modificar incluso la Constitución. Por eso es importante que exijamos leyes de bases fuertes a nivel estatal. No sé si más o menos he respondido porque es que es un poco complejo el tema. Yo, Raquel, estaría encantada de que lo hablemos para largo y de que incluso intercambiemos opiniones a ver cómo podemos seguir incidiendo en esto. A mí me gustaría colaborar con vosotras en algo. Por supuestísimo, nosotras vamos encantadas. Em, Sobre el tema que nos ocupa, también hay que
es un tema de educación de las familias y de las escuelas especiales. Vale, Porque vale. si las escuelas especiales intentaran educar a las familias para que educaran a sus hijas, sabiendo que tienen todos sus derechos, otro gallo cantaría. Efectivamente, a mí personalmente me emociona un poco que digas esto porque da pena a veces que ni las propias familias puedan empoderar a sus hijas con discapacidad, porque ni ellas saben que nosotras tenemos los mismos derechos que una niña típica. Entonces, pues es que no podemos estar más de acuerdo, yo creo. Y Raquel, ya te digo que tus intervenciones a mí me inspiran mucho siempre y que vamos a estar en contacto, porque a mí me apetece mucho y sé que a Miriam también. Muchas gracias. No sé si queréis compartir algo más. Gracias, Raquel, que tenía el micro quitado, entonces para que pudiera hablar mi compañera Cara y se me ha visto sentir con la cabeza, pero muchas gracias por tus intervenciones y cuenta con nosotras para hacer esa colaboración en la que quieres participar. No sé si alguien más quiere decir algo, si de todos modos ya os digo que podéis escribirnos al correo si os surge alguna duda, si os queréis compartir algo que a lo mejor os da más palo, más apuro hablar en público y demás. Tenéis nuestro correo electrónico, tenéis nuestro teléfono y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Ay, no sabía. Sí, ha llegado un chat que dice... Tengo sentencia del Tribunal Supremo y aún así tengo graves problemas con los médicos. ¿En serio? Fíjate. Sí, me he quedado que no. Pues si le puedes decir si podemos contactar con ella y que Sí, nos contase mejor. si quiere nos llama María Josefa y nos cuenta un poquito y a ver, gracias por compartirlo. Sí, muchísimo. Bueno, no se me escucha, pero muchísimo. Ahora mismo no, vale, pues no te preocupes. Si queréis, mira, vuelvo a compartir la pantalla con nuestro teléfono y nuestro, por si no os ha dado tiempo a apuntar, con nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. Aquí lo tenéis. Ahí. Vale, el mío que es marnaiz@impulseigualdad.org y Jara Sánchez, que es la responsable de la Oficina de Defensa de Derechos, jsánchez@impulseigualdad.org. Y cualquier cosilla que se os haya quedado en el tintero o queráis compartir, nos podéis escribir al correo electrónico. Me voy a acercar a decir una cosa informal. Sí, vente para acá. Espera, que ya... Vente. Pues sí, ahora que ya Ay. que me siento más en confianza, que estamos ya más en familia, nada, es decir que somos conscientes de que a veces no surgen las preguntas aquí, pero luego pasa un rato, se reflexiona, se Eso. habla con compañeras o cualquier cosa y surgen, porque ya nos pasa que a veces nos enviáis algún email posterior o lo que sea, decir que nosotras esto es un trabajo que vamos a hacer, pues que no es a corto plazo, que nos encanta compartirlo, que creemos que es muy importante ese intercambio de ideas, incluso para hacer proyectos, para incidir en conjunto, y que no dudéis en escribirnos, en llamarnos, cuando se os ocurra cualquier cosa, cuando os acordéis, cuando os apetezca, porque esto es una lucha, pues que eso es del día a día y que estamos aquí nosotras. No sé si me he expresado bien el mensaje. Súper bien, súper bien. Mm. Dice Marta, cuando vas a un médico nuevo nunca sabes con qué dificultades te vas a encontrar. La falta de camilla adaptada es generalizada. La falta de camilla, incluso el propio acceso a la consulta. Muchas veces la de las puertas son tan estrechas que ni siquiera llegamos a probar la camilla. O sea, es como un bucle de barreras una a una que hay que ir eliminando
pues eso, desde forma generalizada hasta forma más específica. Pues sí, las entradas y las camillas, pues hay como elementos súper esenciales que son exigibles y que vamos a trabajar por exigir, pero sin dudísima. Que nos indigna, como mujeres con discapacidad y como profesionales también, porque Mira, Marta Rodríguez ha levantado la Además que mano. realmente tenemos que formarlos porque no saben tratarlo. O sea, pero cualquier médico, ya sin hablar de ginecólogo. Ginecólogo también, pero todos. O sea, cuando te ven, te dicen, ¿cómo te ayuda? Porque no sé, no saben tratarlo. No, no, Yo y me he se bloquean. se yo me he bloquea. encontrado cada cosa que dice, "Mm, en el siglo XXI estamos así". Sí. Y a veces no, como es un espacio algo tan íntimo y delicado, no como un espacio de ginecología, ya incluso en la propia reacción del profesional a ti ya te pone un poco en tensión, ¿no? Y ya no te sientes insegura en esa situación lo comentaba Jara y lo comentaba yo, de esa dignidad, ¿no? Ya ese trato respetuoso se parte No, en justo las ya en camillas, ese atrás. momento, justo. Es un bucle de vulnerabilidades Yo bastante. quisiera con mi madre, pero si no llega a ir con mi madre, no sé cómo lo hago. Efectivamente, de Porque aquí la seguro camilla, somos... Sí. la camilla era altísima. Y además en mi caso, yo no puedo abrir las piernas. Sí, me las tuvo que abrir mi madre. Pollo, claro. Claro. Sí, sí, sí. Mm. Es que hablando claro, los potros no están a la zona. Ni las camillas de exploración tampoco. Es que Pero por eso vamos a intentar a ver si hacemos también ese si ya plan. una simple radiografía te dejan sola. Ya, sí. Ya. Y digo, que tengo espasmos, tío. No me dejes sola. Deja a uno disparando y el otro que se quede conmigo. Aguantarlo. Que me va a caer. Me da miedo. Y ya porque la Lógico. última vez entró mi AP y me aguanto. Pero si no, no sé. Es una vergüenza que todavía Sí, estemos justo. así. No por lo que decimos que es que hay normativa que lo exige, es que es muy fuerte, o sea, no se cumple ni la propia normativa. Pero bueno, damos paso están Sí, levantando. Sara Fernández había levantado primero la mano y luego García Álvarez. Vale, pues damos primero paso a Sara. Hola, Sara. Buenas. Yo más que nada comentar sobre todo por la experiencia personal. Eh, Estoy empezando en el mundo de la abogacía también, tengo discapacidad y lo que es la sala accesible no es. He tenido que reclamar al colegio, al propio juzgado, no saben cómo poder acceder, porque sí, el juzgado en sí mismo es accesible, pero el estrado no. La alternativa es que te quedes abajo, pero yo no quiero jugar con desventaja. Justo. Pero lo único que te plantean es si hay suerte habrá alguna rampa de esas móviles para poder subir. Pero puedo tener un día bueno y puedo subir, o puedo tener un día malo y no puedo subir. Pues, y tampoco te creas Es, que dan muchas soluciones. Y no todas esas Y rampas eso que saben móviles. que están obligados a que sea accesible. efectivamente, hay la cosa. Y que también hay además, que los hablas tú, un procedimiento de infracciones y sanciones de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y que los ajustes razonables han de estar a disposición inmediata. Esos son una serie de vulneraciones que son tan tangibles que da rabia, es que da rabia. Estoy hoy yo un poco así beligerante porque estoy así más pasional que estoy sensible, pero es que son temas que enfadan, indignan. Nos Entonces, bueno, indigna a todas, ¿qué sí. le vamos a hacer? Ya está, no queda otra que pelearlo. Pero es que es lo que hay. No. Entonces, bueno, yo sí que también, sí que me ofrezco también a colaborar con vosotros cuando lo que necesitéis. Os mandaré un mail o lo que sea para ponerme en contacto
Y cuanto te lo más agradecemos allí nos enormemente. movamos, pues mejor. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Gracias, había dicho antes García. Te llamas Gracias. No te Perdón, preocupes, perdón, me le he pasa a todo confundido. el mundo. Perdona. Pues chicas, yo lo primero daros las gracias por tener este espacio y poder compartir, porque es verdad que yo, bueno, soy lesionada medular recientemente, bueno, ahora unos 5 años, pero bueno, por todo el proceso que llevo psicológico, depresión, etcétera, etcétera, pues llevo muy poco tiempo metiéndome así en participar en estas cosas porque no... A ver, el principal problema, aparte de las limitaciones físicas, etcétera, etcétera, es como que no encuentro mi sitio, ¿vale? Entonces, yo estoy en un proceso judicial porque no me quieren dar la incapacidad. El tema, tengo una lesión medular incompleta, tengo 2 operaciones, ¿vale? 3 prótesis, bueno, etcétera. Voy con andador, pertenezco a la asociación ASPAIN y a Impulsa Igualdad. En ASPAIN, pues al final soy de las que mejor está, ¿vale? Porque como es grandes discapacidades y tal, en ese sentido, pues yo voy o bien con bastón si tengo que moverme poco o con andador. También tengo una personalidad muy hecha para adelante, soy muy dicharachera, hablo mucho, me río mucho, el humor forma parte de mí, pero la depresión va por dentro y la procesión también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto juega muy en contra mío. Se me juzga, no estás tan mal, pensábamos que ibas a estar peor. Como estoy a medio camino que no voy en silla ni tal, es como el hecho de que te sientas, o sea, te traten como mentirosa, ¿vale? Yo he tenido que pasar dos tribunales médicos en la Seguridad Social, las cuales yo he tenido que enseñar una compresa para ver si era de incontinencia o no, mostrando mis partes, ¿vale? Todo porque yo quedé en shock y yo pensaba, digo, esta mujer es la que va a decidir sobre mi futuro económico y si no, quizá a lo mejor pues me hubiera negado o no sé, porque al final en el estado de shock que yo me quedé, no me trataron el tema de quítate un zapato para ver cómo te lo quitas, ¿no? Es como que te ponen a prueba. Le dije que me tenía que quitar el zapato, pero que me lo podía quitar con el pie bueno, empujándolo, porque a mí yo tengo medio, o sea, la parte izquierda es la que tengo afectada, ¿vale? La parte derecha menos. Entonces yo le dije que necesitaba que mi pareja entrara después a ponérmela porque yo no podía ponerme la bota. Y me dijeron, bueno, agacha el lomo que lo que te duele es el cuello. O sea, un trato, pero indignante no. Yo tuve que ir me dio un ataque de ansiedad después. En otra ocasión, como fue en 2 ocasiones, me volvieron a tantear lo de la compresa para ver si estaba húmeda o no, que yo ahí ya me envalentoné y dije, ¿qué quieres? ¿Que te la ponga encima de la mesa o metes tú la mano? Porque yo ya de verdad que dije, o sea, no me puede estar pasando esto. También me preguntaron que de quién era el andador, que quién me lo había dejado, si mi padre o mi abuelo. Y claro, yo lo que pasa que entre todo ese shock que yo llevaba, le dije que lo tenía pautado por la doctora de rehabilitación en el informe, etcétera, etcétera. La incontinencia te lo está diciendo un médico de el jefe de neurocirugía que me operó de la región de Murcia, pone en un informe que tengo incontinencia en mayúscula. ¿Qué más pruebas que un médico de tu misma organización o administración o como se llame, te esté diciendo que tengo eso, como para ponérmelo a mí en duda, ¿no? Es como que pones también a los propios médicos de la Seguridad Social en dudas. Después paso a los 2 tribunales, me dan apta para trabajar con un andador, con una lesión medular incompleta, con un 51% de discapacidad revisable, porque me tienen que valorar otra vez todavía la segunda operación y las limitaciones, y con un grado de dependencia 2. Estoy apta para trabajar. Yo trabajaba en un supermercado que descargaba camiones, despaletizaba, etcétera, y reponía, etcétera, etcétera, todo, siempre en VIP de estación. Argumento todo esto en un juicio en el cual me sale apta para trabajar. Cuando la mutua laboral me da no apta para trabajar y la empresa me despide, pues llego al juicio y efectivamente me dan no apta para trabajar, con lo cual estoy en el paro, se me está acabando el paro. A nivel de salud mental, la seguridad social
me manda me hace un informe derivándome a un psicólogo privado porque ellos no me podían ayudar más con la depresión que yo tenía y el trastorno, el trastorno tan grande que yo estaba teniendo, porque las consultas son cada 2 meses y 15 minutos. Con lo cual el mismo psicólogo me dijo que lo sentía mucho, pero que me derivaba con un papel no que me diera de alta, sino que me derivaba a un psicólogo profesional, o sea, privado, perdón. Con esto, cuando estoy en el paro y se me olvida sellar el paro 2 veces porque el tema del tratamiento psiquiátrico, pastillas, etcétera, pues se me olvida, se me van muchas cosas de la cabeza. Argumento con mis informes del tanto tratamiento psiquiátrico como el del psicólogo y el mismo SEF me da de baja como enfermedad laboral, por así decirlo, laboral. Como el mismo, es que no sé si me estoy explicando, el SEF me da de baja porque, claro, no puedo trabajar. Y le dije yo, claro, si es que estoy en un proceso judicial y tal, digo, pero como me dan hasta para trabajar, o sea, todo el mundo me está dando la razón en cuanto a no puedo desempeñar mi puesto de trabajo, pero a nivel judicial no me lo dan. Ahora estoy en el proceso del Tribunal Superior de Justicia, que he tenido que reclamar. Imaginaos el dinero y el coste económico que yo llevo en todo esto, más el desgaste psicológico, físico, porque bueno, lo conlleva las limitaciones que tengo con este problema, que todo me causó por un accidente de tráfico. Y bueno, en esas estoy. El tema o lo que yo veo es el tema de que como no estoy en silla, aunque suene feo, ¿no? Es como que se me juzga de mentirosa. Parece, yo lo he dicho muchas veces y es triste, ¿no? Porque digo, porque yo casi me quedo tetrapléjica, ¿no? Entonces estuve a esto de una operación de que si me tocaban mal, el pronóstico era tetraplegia. Entonces yo digo, si me hubiera quedado tetrapléjica hubiera sido todo más fácil a nivel administraciones o a nivel organizativo. Entonces, claro, dices tú, jope, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tienes que estar demostrando en cada momento lo que te pasa y en cada actuación, como yo digo, es como, o sea, viene el inspector que valora el tema de la dependencia y hasta me tuvo que decir, no te hagas la fuerte. ¿Por qué? Porque a mí, yo misma sufro de escucharme todas las limitaciones que tengo, porque estoy en ese proceso psicológico. Entonces, claro, llega un momento que dices tú, parece que es que estoy actuando o hasta me han hecho dudar de si estoy mintiendo. O sea, os estoy contando todo esto para que entendáis un poco la situación en la que me encuentro, ¿no? Y lo difícil que es encontrarte pues, con una pared cada vez que vas a un médico, cada vez que vas a un psicólogo, cada vez que vas a un organismo, a una institución y que siempre te estén tratando de mentirosa o de tal. Entonces es verdad que es muy difícil. Siento como que no encuentro el sitio en donde sentirme acobijada, apoyada o tal, porque a ver, yo en la asociación estoy muy agradecida y colaboro mucho con ellos y tal, pero es verdad que no tengo ese apoyo de parte de las instituciones. Porque como yo una vez fui a un congreso de igualdad, mujeres y violencia de género y hablaban de miles de protocolos, miles de protocolos. Y yo alcé la mano, alcé la voz y dije, los protocolos están muy bien. Digo, pero el tema es que luego hay que cumplirlos, porque realmente tú puedes poner en las instituciones, en unas comparecencias, en todo donde tú quieras, determinados protocolos y firmarlos y estar de acuerdo, pero si luego no se ejecutan, de nada sirven. El caso también de la tarjeta de movilidad reducida, el aparcamiento de movilidad reducida, yo la conseguí porque también me la denegaron, ¿vale? La conseguí porque en esa misma reunión la que hablaba era la vicepresidenta del IMAS, de aquí de Murcia, y cogí y tuve la determinación de hablar con ella en privado y decirle, ¿cómo puede ser que haya tenido que aparcar un montón de lejos, que no puedo con el andador, etcétera, etcétera? Y porque moví eso, gracias a un email, etcétera, etcétera, pues la pude conseguir. Y entonces yo digo, ¿por qué tienes que llegar a todo eso?
porque si yo, por ejemplo, no tuviera esa iniciativa de parar a una vicepresidenta y hablar con ella o de tal, ahora mismo tendría la imposibilidad de también poder salir y andar a donde quiera, o porque también yo estoy limitada por como fisio. Entonces, jope, es como, no sé si me explico, con todo el rollo que os he Sí, contado, no sé si me explico. Sí, esa falta de credibilidad, ese doble esfuerzo siempre para alcanzar las cosas. Por eso antes de, también cuando estábamos hablando de lo de la sentencia, digo, y el esfuerzo, el tiempo que habrá tardado en hacer esas cosas. Pero sí, 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 es difícil. Y ya te digo, lo hemos mencionado antes, ¿no? Esa que no se nos cree muchas veces, que bueno, en la situación de discapacidad se pone a las mujeres con discapacidad como si fuera un discurso exagerado o, ¿sabes? Un poco de aprovechamiento y no van por Sí. ahí los tiros. De hecho, en el juicio, mi abogada me dijo, mira, me duele en el alma decirte esto, dice, pero por favor no vayas ni pintada, porque yo lucho mucho contra mi propia depresión, ¿no? De no verme descuidada, no verme, ¿sabes? Yo intento pintarme, me tiene que peinar mi pareja, me tiene que ayudar a lavarme a todo mi pareja, ¿no? Yo soy dependiente en ese sentido, pero con la mano derecha pues intento ser la persona y no perder la esencia que tenía anteriormente, ¿no? Porque yo considero que la persona que yo era murió y ahora tengo que aprender a vivir con esta condición, ¿no? Pero es verdad que pese a todos esos esfuerzos que muchas veces juegan en tu contra, es como, ¿qué tengo que hacer? Para que las administraciones y los jueces me crean, no pintarme, ir llorando o ir, o sea, no sé, claro, es que es como si las complicado. personas con discapacidad fuéramos eso, representáramos la debilidad, representáramos la falta de cuidado. Es que es indignante. Yo también, ahora no voy a dar una respuesta técnica, voy a darte una respuesta que a mí me sale del corazón, que es la siguiente. A mí me parece lamentable que una persona que ha estado en España trabajando, que tú has estado esforzándote muchísimo, que eres una buena ciudadana, que has estado contribuyendo a todo el 21 años. sistema económico, 21 años, en tu momento de mayor vulnerabilidad, que has tenido una situación súper difícil, en vez de ayudarte y ponértelo fácil y devolverte el poquito que tú has estado invirtiendo en este país, encima te lo hacen difícil. Es que no se puede Así es. tolerar. Es que tenemos muchísimo que trabajar y es una cosa que a mí personalmente que me entristece muchísimo. Por eso no te voy a dar una respuesta así técnica porque no me parece, porque no me sale, pero sin duda es algo que yo te agradezco mucho que nos traslades porque sé también que es difícil. No me puedo imaginar cuán difícil porque yo no he estado en tu situación, pero sé que es muy difícil y que me inspiras y que a mí personalmente además me das ganas de seguir trabajando en esto, que yo llevo poco pero que tengo energía, ¿sabes? Y que creo en esto y te agradezco mucho que nos lo traslades. Y aquí estamos para ti, ¿sabes? Para todo. Tienes nuestro email, nuestro teléfono y vamos a seguir en contacto. Igualmente, Miriam, yo quería también. Uy, Miriam, perdona, Jara. Sí, yo sí Jara y Miriam, Miriam. ella Jara, pero como pone Os Miriam, sí, quería sí. trasladar igualmente que estoy aquí a todos los niveles. Lo que necesitéis, estoy a vuestra disposición, estoy activa. No tengo actividad, pero estoy activa y bueno, y tengo todo el tiempo del mundo, entonces podéis contar conmigo también para lo que Te lo necesitéis. agradecemos, te Y lo todo pues agradecemos enormemente. por el apoyar al colectivo, como yo digo, y a todas las personas y mujeres que, bueno, para las que estamos y las que vendrán. Justo, justo, Igualmente. por hacer comunidad. Eso es. Bueno, chicas, pues si os parece lo dejamos aquí. Os damos muchísimas las gracias por compartir este espacio con nosotras, que era necesario que lo hiciéramos también desde Impulsa Igualdad. Y, y ya os digo, tenéis nuestro correo que si nos queréis escribir, así también tenemos los vuestros y seguimos en contacto para crear esta comunidad. Y puedo hacer una pregunta antes de que os veáis. Sí. Quedáis poquitas, pero ¿os gustaría que a lo mejor en unos meses poquitos realicemos otro webinar así en confianza? Expliquemos un poco pues en estos meses en qué hemos ido avanzando, de las propuestas que tenemos, pues un poco en qué hemos ido incidiendo, pues en esta, en la otra, ya hemos conseguido esto, vamos por aquí, por allá y charlamos un poquito más. A mí me Por gusta favor. mucho, ¿no? Vale. Genial. Sí, perfecto.
Pues entonces lo tenemos en cuenta. Sí, Haremos sí. otro. Pues muchísimas Pues gracias. muchísimas gracias a todas y nada, seguimos en contacto.